No soy escritor, soy topógrafo. Paso la mayor parte del tiempo midiendo parcelas, caminando líneas de límite que nadie recuerda y señalando puntos con una estaca vieja y cinta de plástico. Lo que voy a contarles pasó en el trabajo, entre el polvo y el sol, y no lo traigo como prueba ni como espectáculo. Lo traigo porque todavía me despierto con esa sensación clavada en la garganta. 8 lugares, 8 noches o mañanas en las que algo, silencio, tierra, un ruido que no debería estar ahí, me obligó a mirar de un modo distinto. Si te gustan relatos como este, suscríbete y deja tu like. Ayuda a que sigamos reuniendo historias de lugares que la gente ya no visita. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue en un rancho a las afueras de Durango. Íbamos a levantar esquinas para un deslinde. Éramos 3. Yo, Mauro, un compañero que siempre llegaba con su termo de café, y un joven ayudante que apenas aprendía a manejar la brújula. Era marzo, un calor seco que quema la garganta. Al mediodía el viento mueve la hierba y el ruido de las ruedas en la terracería parece una partitura. Habíamos parado en lo que quedaba de la casa, 2 paredes de adobe, un tejado que había cedido para comer y encender el generador y cargar los equipos. No recuerdo haberlo notado al principio. Nos reíamos de una broma tonta. Mauro dijo que le dolía la espalda y yo contesté con la costumbre de quien pasa más tiempo midiendo que hablando. Encendimos el generador. El zumbido nos acompañó como una máquina doméstica más. Comimos unas tortillas aún calientes y cuando ya nos íbamos a poner de nuevo en marcha, el generador se apagó. No hubo ruido de motor muriendo. Dejó de sonar. Primero pensé que era combustible. Me acerqué, miré el tanque, le pegué una patada por costumbre, pero no volvió. Mauro sopló y dijo que era raro, que el carbón a veces se apaga, que lo prenderíamos de nuevo. Lo intentamos. Nada. Lo que siguió fue una especie de desalojo del aire. El viento dejó de mover la hierba en el patio. Los insectos, esos que por la tarde forman una capa constante de zumbidos, dejaron de existir. El silencio no fue amable. No era la ausencia de sonido, sino la sensación de que el mundo había decidido contener la respiración. Yo he trabajado en muchas parcelas donde la soledad pesa, pero esto era otra cosa. Fue Mauro quien lo rompió con una tos. 2, 3 veces. Le respondí con otra tos para cubrir la incomodidad. Esperamos que el generador volviera, que el motor recobrara su aliento mecánico. En lugar de eso, alguien, no vi a nadie, respondió a nuestra tos con una palmada seca, como si alguien hubiese aplaudido a lo lejos, pero la dirección no era posible, rebotó entre paredes que ya no estaban. Miré a Mauro y él me miró como quien busca confirmación de que la tierra no se ha vuelto loca. ¿Lo oíste?, preguntó. Sí, dije, y supe que la palabra sabía igual que la garganta seca. Empezamos a caminar hacia la camioneta, a terminar el trabajo. El equipo tenía que estar medido, pero la tierra no permitía que todo volviera a su ritmo. Cada paso que dábamos parecía amplificado. Cuando uno de nosotros golpeaba con la pala el costado de la casa por ninguna razón, el sonido volvía. Primero una réplica humilde, después más clara, como si la casa nos imitara. Toques, palmadas, un chasquido metálico que parecía un anillo contra la cadena de un portón. La primera vez que alguien se rió nerviosamente, escuchamos una risa que no era nuestra. Fue un cuchicheo, una especie de eco que nos devolvía no lo mismo, sino distorsionado. Una tos que se parecía a la nuestra pero con otra cadencia, como si alguien estuviese leyendo las señales equivocadas. Mauro intentó racionalizar. Animales, algún grupo a lo lejos, una radio. Le creí durante unos minutos. Fuimos hacia la camioneta, pero al cruzar el patio, la puerta del antaño tendedero, que estaba a metros, se cerró con un golpe sordo que reverberó por todo el rancho. No era viento. Hubiera podido serlo, pero no había ráfaga. Subimos a la camioneta con el ruido de la llave, del motor, del aire acondicionado intentando combatir el calor. La radio no sintonizaba nada. El camino de terracería estaba igual de polvoriento, pero era como si hubiéramos pasado a un plano distinto. Escuchábamos nuestras ruedas, el motor, y de pronto
Una serie de chillidos que imitaban en tono más alto los sonidos que habíamos hecho en el acto anterior. No era algo que se moviera con nosotros, parecía pegado al rancho. Mauro me apretó el hombro y no hablamos hasta llegar al pueblo. Esa noche dormí con la linterna encendida. Mauro se empeñó en decir que había sido el estrés, que la mente juega trucos cuando se trabaja bajo el sol. Pero a la semana recibimos una llamada. Alguien había entrado al rancho para robar unos tablones. Encontraron las tablas en el patio y nada más. Ni una huella extraña, ni rastro de fogata. Solo las tablas apiladas y una sensación de haber sido escuchados. No volví. Hablé con el dueño, que se lo vendió a otro y prefirió no volver. Entonces no sufras, me dijo una vez que lo llamé para preguntar por el lugar. Yo ahí ya no duermo tranquilo. Eso fue todo. Al recordar esa casa a veces siento que no fue la casa la que respondió, sino la propia lógica de la propiedad. Algo que se resiste a ser medido, que devuelve los gestos porque se le exige que pertenezca a un plano que no es el suyo. No digo que haya fantasmas, digo que nuestras acciones allí tuvieron eco y que ese eco nos invitó a irnos. Del rancho donde las paredes parecían repetirnos, me trasladé a una llanura de maíz en la que aprendí que el rocío y el barro cuentan historias con la misma paciencia que un anciano. Era otra temporada, años después, y aquel levantamiento topográfico pedía que marcáramos las lindes de un campo que había pasado de generación en generación. Íbamos en dos, yo y Jaime, un joven que cargaba la cantimplora como si fuera un talismán. Salimos al amanecer, cuando la tierra aún estaba fría y la neblina se pegaba a las hojas de maíz. El sol no había hecho más que insinuarse cuando llegamos, y todo olía a tierra húmeda y a harina vieja. Al principio la tranquilidad era la de siempre, el zumbido de insectos, el crujir de las hojas secas, los trinos lejanos de algún ave. Empezamos a marcar, a caminar entre surcos, a dejar nuestras huellas en el barro que todavía olía a lluvia de la noche anterior. En un tramo el maíz estaba más alto, más tupido, y allí, a media distancia, algo parecía inmóvil. Pensé en una sombra, luego en una persona que se había quedado atrás. ¿Ves algo?, pregunté. Jaime negó con la cabeza, pero su silencio no era seguro. Nos acercamos despacio, las hojas nos golpeaban la cara. Fue él quien lo vio primero, una figura humana en medio de los surcos, de pie, inmóvil, con la cara oculta. Llevaba un traje claro, parecía una falda larga, decía Jaime, y las manos pegadas al cuerpo sin moverse. Mi instinto fue el racional, campesinos que vigilan su siembra, alguien que se había quedado para espantar aves. Llamamos, «Buenas». No hubo respuesta. La figura no se movía, pero a medida que nos acercábamos, la tierra bajo sus pies tenía un color distinto, mazorcas negras, como tiznadas o secas de más. El olor cambió también, a una mezcla que no supe nombrar, algo entre lo vegetal podrido y una humedad profunda que no pertenecía a la estación. Jaime empezó a murmurar, como si quisiera practicar palabras que lo mantuvieran en el mundo práctico. «Es una estatua, repitió. Yo no encontraba lógica en eso. Me acerqué hasta el borde del surco y noté barro pegado a las botas de la figura, barro que no se desprendía al mover la pierna. No pude ver su rostro. Esa tarde el maíz cantaba a su modo, un susurro colectivo que a veces parece una voz. De pronto la voz cambió. No era el viento, fue un murmullo, no en español ni en algún dialecto reconocible, sino un hilo de sílabas que se repetían, una letanía incomprensible. Fue tan leve que casi pensé que era el maíz, las mazorcas rozando entre sí, creando una señal repetitiva. Jaime se arrodilló sin decir por qué, puso la palma en la tierra como si fuera a rezar o a medir calor. Yo le pregunté si estaba bien, y me dijo que se le habían metido las rodillas. Intenté tomar la cámara para registrar algo, pero se me resbaló de las manos como si la humedad se la quisiera llevar. Fue en ese momento cuando la figura dio un paso que no debió haber podido dar. No hubo vigilante ni trabajador alguno. La figura, que hasta entonces había parecido hecha de silencio y barro, inclinó el torso y dejó ver un rostro cubierto de barro reseco. Estaba como cuarteado, como si alguien hubiera secado lodo sobre piel. Los ojos, sin embargo,
Parecían húmedos. No era un rostro infantil ni viejo. Tenía la imprecisión de algo humano que no sabía ubicarse en edad. Jaime pegó un grito que aún escucho en ocasiones cuando cierro los ojos. Corrimos. No supe si corrimos por el susto o para romper el hechizo del silencio. El caso es que la distancia entre nosotros y la figura se cerró más rápido de lo que la lógica permitiría. Al dar vuelta para mirar, la figura ya no estaba. Solo quedaban las mazorcas negras que al arrancarlas olían a rancio y a sal. Jaime renunció a seguir. Me dijo que no podía volver a pisar un surco después de eso, que cada noche soñaba con manos que le agarraban las piernas desde abajo de la tierra. Años después me enteré por el dueño del terreno que la parcela había sido vendida a un foráneo que la dejó en barbecho. No quise preguntar por qué. Yo guardé una sensación de barro en la boca, una especie de arena húmeda que no se va. No busco que me crean, solo cuento que vi la figura caminar sin poder explicar cómo había quedado sola en un terreno que, por siglos, perteneció a manos trabajadoras y ahora parecía habitar algo que no sabía de cosechas. Al moverme de la llanura de maíz, fui a dar a un rancho de Zacatecas con un pozo que desde la entrada tenía algo que no pertenecía a la calma de la imposición humana: cadenas. El dueño del terreno nos había pedido un levantamiento para regularizar un deslinde, pero me advirtió, con voz baja, que el pozo tenía una losa clavada y que nunca se le había hecho nada. «No es cosa nuestra», dijo, y me miró como quien se quita una responsabilidad pesada. Era otoño. El aire traía un frío que se pegaba al hueso, y la tierra olía a cobre viejo. Llegamos de tarde, con linternas y la idea de terminar el trabajo antes de que la noche cerrara. La casa estaba a medio derruir, pero lo que llamó la atención fue la losa circular del pozo, gruesa, con un par de cadenas oxidadas que la atravesaban y habían sido soldadas a una cruz de hierro semienterrada. Mientras medíamos, el viento hizo sonar algo como campanas metálicas. Lo achacamos a la cadena y al frío. La gente del pueblo nos había contado historias a media voz, que el pozo se tapó porque algo salió de allí y que las cadenas se pusieron para contenerlo. Noticias de pueblo, pensé. No por eso dejé de notar que en la noche, cuando todo se apaga, el lugar se transforma en un receptáculo de sonidos. Empezamos a oír voces, primero dos, luego una, como si alguien cantara bajito junto al pozo. No era un canto conocido, era una repetición de sílabas con pausa, como si alguien estuviera golpeando el aire con palabras. Dejó de ser un rumor de vino y se volvió algo más íntimo. Las voces parecían provenir de debajo de la losa. Caminé alrededor para buscar una causa lógica: animales, gente escondida, una corriente de aire que hiciera vibrar las cadenas. Encontré huellas en la tierra húmeda, pequeños surcos, como si alguien hubiera pasado de puntillas alrededor del pozo y se hubiese detenido. No estaban allí al llegar. Le dije a Ismael, que vino ese día a ayudar, y él me miró con la misma mezcla de asombro y miedo que ya voy conociendo en caras de campo. «Tú también lo oyes», me dijo. Los tres allí, con linternas que hacían círculos en la oscuridad, fuimos testigos de cómo las cadenas sobre la losa se tensaban sin que nadie las tocara. Las escuchamos vibrar, tensarse, como si alguien intentara abrir un cerrojo del otro lado. El clímax fue sencillo y aterrador. Un golpe seco, una sacudida de la losa que nos hizo retroceder. No hubo luz, solo oscuridad que se tragó los reflejos de nuestras linternas. Sentí que el pecho me oprimía. Alguno murmuró que nos fuéramos, otro dijo que había que avisar al dueño. Yo intenté grabar con el móvil, pero el archivo quedó mudo, como si el lugar no quisiera que se dejara registro sonoro. Salimos en la camioneta, yendo con el motor fuerte, con la respiración alta. Al día siguiente, el dueño me llamó. Había marcas alrededor de la losa, huellas que no coincidían con botas conocidas, y en una de las tablas del corral, una cruz había sido soldada con un hierro grueso que nadie recordaba haber puesto. Vendió el rancho menos de un mes después y me dijo, con la voz rota, que esa noche recibió una llamada. Alguien, apenas una voz, le dijo que no volviera. Desde entonces no pudo dormir sin encender todas las luces. Para mí quedó un archivo de insomnio.
Aún ahora hay noches en que me despierto pensando que escucho cadenas tensándose. Si la tierra guarda secretos, el pozo me pareció una de esas tapas que intentan retener lo que no se entiende. No afirmo que haya dioses ni demonios, digo que el pozo tenía una voluntad discreta por permanecer cerrado, y que nosotros, con nuestras herramientas, éramos intrusos temporales. Eso basta para que te detengas antes de abrir una tapa con cadenas que nadie recuerda haber soldado. La carreta apareció en la niebla. Era un trayecto que hice por trabajo, una medición de límites en un tramo de carretera estatal que atraviesa Huaca. El pueblo más cercano era pequeño, con casas apretadas y faroles que se encienden por sistemas eléctricos viejos. Era una madrugada con neblina densa, de esa que pincha la piel y hace que los faros se vuelvan halos blancos. Iba conduciendo con un colega por la carretera y recuerdo la sensación de que la noche tenía el volumen bajo, apenas el ruido del motor y los neumáticos en la cinta asfáltica. De pronto, entre la niebla, una figura al borde del camino. Una carreta de madera, sola, sin caballos visibles, con la madera crujiendo como si soportara un peso que no estaba. El sonido de la carreta es inconfundible, madera raspando contra ruedas mal engrasadas, ese arrastre que te recuerda a las ruedas de una carreta antigua. Aceleramos para pasar, pensando que alguien habría dejado el carro por un desperfecto. Al pasar, el chirrido se prolongó, y una vez que habíamos avanzado unos metros, la carreta seguía a la misma distancia detrás de nosotros, como si se alineara a nuestro ritmo. Miré por el espejo, no vi animales, solo la forma de la carreta recortada en la neblina y detrás de ella, como sombras, unas figuras inmóviles en las afueras de las casas que daban a la carretera. Algunos vecinos del pueblo, después en la plaza principal, me hablaron de esa carreta como si fuera algo conocido. Dijeron que aparece en las madrugadas de niebla para anunciar malas noches. No lo dije en broma. Un viejo que tenía los dedos callosos por tocar acordeón me explicó que familias en 3 casas frente al camino habían sufrido pérdidas de causas naturales en noches recientes. Eso fue lo que me contaron. No quiero afirmar que la carreta sea la causa, solo que la coincidencia es la que nos pone a todos en duda. Conducimos más despacio y en una de las curvas vimos la misma escena que ya había quedado grabada en la memoria colectiva. La carreta, ahora más cerca, y a su lado una figura con un sombrero que no parecía moverse. Al pasar junto a esa figura, el vehículo que iba delante de nosotros redujo la velocidad y a los pocos minutos la gente en esa casa salió a la puerta con caras pálidas. Días después supimos que en esas 3 viviendas murieron personas que, según los vecinos, habían tenido pequeñas dolencias y que la muerte llegó sin una explicación clara. Llegamos al pueblo y la atmósfera estaba cargada. El sonido de la carreta se quedó en el aire como un eco que no se quita. Al día siguiente, una señora me dijo en voz baja que la carreta se ve en la niebla cuando el pasado se repite. No sé si fue sugestión. Lo que sí sé es que la carretera tiene tramos con niebla que atrapa las luces y convierte en sombras los contornos humanos. Y ahí, en la memoria del pueblo, la carreta se pasea en silencio hasta que alguien la ve o hasta que deja de hacerlo. Cuando te toca verla, me dijeron, queda algo que te empuja a no volver a caminar esas cuadras en la noche. Yo no volví a hacerlo sin compañía. Hay un patrón que ya se empieza a delinear entre estas historias. En todos los lugares, algo, sea una casa, un maizal, un pozo o una carreta, responde a la presencia humana de maneras que no cumplen con la expectativa de lo físico. A veces es sonido que imita, a veces es figura que aparece en terreno que debería estar vacío. No puedo explicar por qué ocurre, solo sé que existe un umbral que al cruzarlo hace que lo que dejamos en la tierra vuelva a nosotros transformado. Y aún me falta hablar de otras 4 noches, otras tantas experiencias que me persiguen cuando cae la tarde. Y aún me faltaban 4 noches para cerrar este registro. Cada una empezó como cualquier jornada de trabajo, con el movimiento de herramientas, con la costumbre de medir lo que otros ya no pueden o no quieren medir. Pero en cada caso hubo algo que cambió la medida. Un sonido que no estaba en la tabla de ruido.
una presencia que no cabía en el plano. La quinta ocurrió en un lecho de río seco, en Chihuahua, y desde entonces la imagen de una niña de blanco me vuelve en momentos inesperados. Éramos dos aquel día, Nael, que manejaba la camioneta y siempre tenía una cajita con clavos y guantes en la guantera, y yo. Iba a ser una jornada larga, porque el terreno del río, un viejo cauce que durante la temporada de lluvias baja con fuerza, había quedado como una franja de grietas y ollas de barro reseco. Era agosto, el sol pegaba duro y el aire olía a polvo viejo y vegetación chamuscada. En las carreteras secundarias el tiempo parece más espeso, como si el calor plegara el mundo sobre sí. Llegamos a media mañana, cargados con el equipo, estacas, cinta métrica, la estación total para marcar puntos de control, 2 termos con café y una botella de agua compartida. El lecho estaba casi vacío de vida. Unos cuantos juncos combados y cascajos marcaban la línea por donde alguna vez corrió el agua. Al principio todo fue mecánico, la rutina de buscar un punto fijo, alinear prismas, anotar coordenadas. Nos causó extrañeza que, a pesar del calor, el lugar tuviera un silencio tan perfecto que cada nota del martillo contra la estaca sonaba como un golpe en una caverna. No era solo la ausencia de ruidos, era como si el aparato que regula la conversación del mundo se hubiera desconectado. El silencio tenía un peso. Nael hizo una pausa para beber y dijo algo sobre la sequía. No mencionó 1998, esa fecha quedó en la memoria colectiva, pero sí habló de la aridez que había cambiado las costumbres. Ya no había chiflidos, no había gallinas buscando agua en el barro. Fue entonces cuando, a lo lejos, creí oír agua. No era el murmullo de un arroyo, era el sonido nítido de un cuerpo de agua moviéndose, con un timbre que en condiciones normales hubiese sido tranquilizador. Miré a Nael y él volvió la vista con la misma pregunta sin palabras. ¿Lo escuchaste? Asentí, pero la necesidad de comprobarlo nos llevó a caminar hacia la zona donde, según la memoria del cauce, se formaban charcas temporales. Caminamos sobre crostas de barro agrietado, las huellas se abrían y se cerraban como mapas. A 20 metros de nuestro punto de partida, entre un grupo de piedras blancas, apareció algo que no esperaba. Una figura sentada en lo que parecía ser la arena compacta del lecho, con un vestido blanco que atrapaba la luz como si tuviera su propio brillo. Al principio pensé en ropa dejada por alguien que buscó sombra y se quedó dormido, pero la postura era compacta, demasiado cuidadosa para ser un abandono. La figura tenía la cabeza baja, las manos juntas sobre las rodillas y el vestido formaba dobles regulares. El viento no movía la tela. Nael susurró que no fuera, que a veces los animales se quedan en posición curiosa. Me acerqué con la cámara en la mano, los dedos pegajosos por el sudor, y noté que alrededor de la figura el barro tenía una textura distinta. Cristales de sal, pequeñas costras blancas que no eran típicas de ese cauce. La figura emitió un sonido, no un llanto definido, sino algo intermedio entre una respiración y una nota sostenida, y por primera vez vi el rostro. No era un rostro limpio, estaba craquelado, como barro reseco que se desprende en placas. La piel no reflejaba el sol, sino una especie de opacidad polvorienta. Los ojos, sin embargo, parecían limpios, húmedos. Eran la única parte del rostro que parecía pertenecer a la vida. No tengo explicación para lo que se siente en esos segundos. Es una mezcla de compasión y un cálculo primitivo que empuja a alejarse. Nael tropezó y dejó caer unas estacas. El sonido fue un detonante. La figura levantó la cabeza de golpe y por un instante la ilusión se deshizo. No era una persona inmóvil, sino ese tipo de presencia agotadora que parece estar fuera de tiempo. Al incorporarnos, escuchamos agua otra vez. Esta vez, sin embargo, la fuente del sonido no estaba en la figura, sino en un arco invisible sobre nosotros. Era el rumor de agua que corre, pero que no llega a ningún punto visible. Fue entonces cuando la niña, porque no sé cómo llamarla de otra manera,
se puso de pie con la torpeza de quien hace un gran esfuerzo. No dio más de un paso y se diluyó en el aire como si la humedad la deshiciera en una nube de polvo y luz. Corrimos, no tanto por el miedo físico, como para romper algo que se había quedado en medio del lecho. Subimos a la camioneta con el motor rugiendo. La columna de polvo que dejamos fue nuestro cordón de seguridad. Nael no habló hasta que dejamos el cauce atrás. «A veces sueño que escucho el agua donde no hay», dijo sin mirarme, «y despierto con la boca salada». Después de ese día, Nael dejó las medidas en el río. Le costó regresar a trazar líneas en lugares que olían a sequía desde dentro. Dijo que cada vez que veía una poza seca, pensaba en ese vestido blanco y en los ojos húmedos. No buscó explicaciones. Se mudó de municipio y en las noches cálidas dijo que le daba por encender la llave de la regadera solo para escuchar el flujo. Con el paso de los años, supe de historias parecidas. Voces que hablaban de apariciones como advertencias en tiempos de escasez. En un pueblo me dijeron que ver a la niña era un presagio, una manera de que la tierra mostrara su protesta por lo que los hombres le habían pedido. No lo afirmo, cuento lo que viví. A veces, cuando hay sequía, el recuerdo del rostro cuarteado se clava como una losa en la memoria y no se despega. Sigo sin saber si fue una alucinación compartida entre agotados por el sol o algo que pertenecía al lecho mismo. Lo cierto es que desde entonces, al cruzar ríos secos, me invaden ganas de mirar al suelo y escuchar, con los oídos del que todavía espera un rumor de agua. De Chihuahua pasé a Jalisco, a un rancho cuyo nombre el dueño pronunció apenas y que muchos del pueblo llamaban La Anegada. Llegué con Ciro y a Hilario para tomar coordenadas de los potreros y el establo. Era un lugar húmedo, después de una lluvia corta. El barro todavía marcaba los pasos de los animales. No era un lugar especialmente viejo, pero la casa principal tenía ventanas que daban al patio como ojos que ya no ven. Nos alojamos en una habitación sin ventilador porque la energía fallaba por ratos. Había un olor persistente a cera quemada, como de velas mal apagadas. Esa fue la primera cosa que me pareció fuera de lugar. Luz en los agujeros de las ventanas donde no había lámparas. Empezamos el trabajo a la mañana siguiente, midiendo cercas y trazando límites de corral. La rutina me permitió bajar la guardia, hablar del almuerzo, de la carrequera con baches, reír por algún comentario sobre la hija del dueño que vivía en la ciudad. Fue al final del día, cuando la luz se quedaba pegada a los débiles perfiles de las nubes, que una figura se recortó en la ventana del establo. Al principio pensé que era un animal. Después, cuando se movió, vi que la forma humana tenía una suspensión extraña. La sombra parecía más larga que el cuerpo que la proyectaba. Hilario, que estaba junto a mí, cerró la libreta sin decir nada. «Algo no cuadra», murmuró. Esa noche, al volver a la casa por la cena, noté que la sombra de la puerta principal permanecía en la pared opuesta, aunque la lámpara había sido apagada. Era como si la sombra se negara a disolverse. Me dijeron que había gente que veía figuras en las noches, que escuchaba pasos en la parte que ocupaba el granero aún sin animales. Le resté importancia hasta que en la madrugada desperté con la sensación de que algo se movía bajo la cama. Fue un presentimiento que no se sostiene con lógica, una intuición del cuerpo. Me incorporé y con la linterna en mano vi la pared opuesta. Una sombra filosa se había separado del mueble y seguía la línea del corredor con una decisión casi humana. Salí al patio con la linterna, buscando una explicación natural, una rama que golpeara, algún animal. El aire olía a tierra mojada y a humo de veladora. El olor me pareció colocado, como si alguien lo hubiera esparcido para señalar un camino. Me di la vuelta y por un segundo sentí que la sombra estaba detrás de mí. No la vi en la pared, ni en la tierra. La supe por la presión en la nuca, por una sensación de que algo me estudiaba. Di un paso y la presión se movió conmigo, como una figura pegada a mi sombra real. Intenté llamarla por sentido común. «Si vienes de alguien, alégranos con tu presencia», dije en voz baja e irónica, porque en esas situaciones la ironía es un soldado que no soporta demasiado. Nadie respondió. La sombra me siguió hasta la camioneta donde Ciro dormía adentro. Con cuidado lo empujé y le susurré que nos fuéramos.
A la salida, el dueño, un hombre con manos de trabajo, nos dijo sin rodeos que durante meses la sombra había aparecido en la cocina, en la cuadra, siempre a la misma hora. No se quejaba por superstición, parecía cansado. La casa cambia la noche, dijo. Vendió el rancho poco tiempo después. Ciro volvió a su pueblo y me dijo en la carretera que pensaba que era mejor no dormir con las cortinas abiertas, que las sombras, a veces, no se quedaron en la pared. Para mí la experiencia fue distinta. Semanas después, en la ciudad, en mi cuarto, me pareció ver la misma elongación de sombra en la pared del armario cuando encendía la luz tenue. Fue un pasar que no duró más de 2 segundos. No la toqué. No debía. Lo más inquietante fue que aquella sombra no se presentó con gestos obvios de amenaza. No golpeó, no rompió. Su violencia, si es que la hubo, fue de otra naturaleza, una insistencia casi burocrática por acompañarte. Me di cuenta de que empecé a caminar con un cuidado inusual, con el cuello rígido, como si evitara que la sombra alcanzara la parte de mí que aún se permitía relajarse. Pasé noches comprobando si mis pasos en la cocina hacían eco en la pared. Me alejé del rancho por meses. Tuve la sensación de que en ese lugar había una parte que se había acostumbrado a ver pasar a la gente y otra que quería retenerla. No diré que era maldad, diré que la sombra exigía presencia, y cuando uno ve que lo observa lo sigue hasta la ciudad, la medida de seguridad que toma es la de no volver a lugares donde las paredes empiezan a reclamar. Salí de Jalisco con una sensación que me pesó en el pecho. La ruta me llevó luego a una carretera de Puebla, donde en una madrugada de niebla espesa encontré algo que otros compañeros camioneros ya me habían contado: un perro negro que acompaña a los vehículos, pero no como cualquier perro de camino. Era de madrugada, y yo iba solo con la estación total en la caja de la camioneta, regresando de un levantamiento de linderos. La neblina masticaba las luces de la carretera y los faros parecían anteojos empañados. El ritmo de conducción era lento, comedido. Esas noches la atención se vuelve precisa, porque basta un bache para que la rueda diga basta. Vi la silueta en el espejo retrovisor primero, una forma baja, redondeada, negra como la brea. A primera vista pensé en un perro que había cruzado la carretera, pero conforme avanzábamos, el animal mantenía la misma distancia, no se acercaba ni se alejaba. Lo que me incomodó fue que cada vez que yo reducía la velocidad, el bulto se ponía erguidísimo en 2 patas, como si imitara una figura humana que observa. No ladró, no mostró ojos. Era un contorno que hablaba de una propuesta de compañía, no de agresión. Al pasar por un paradero, vi que el bulto se pegó a la línea del acotamiento y nos siguió, siempre a la misma distancia, como si tuviera sus propias ruedas invisibles. Decidí detenerme para ver si estaba herido o si alguien lo buscaba. Apagué el motor y salí con la linterna. La luz cortó la neblina y dejó ver nada más que pasto húmedo. La impresión era de que el perro se había despegado de la geografía. No había huellas en el acotamiento frescas que condujeran a un refugio. Regresé a la cabina, encendí, y el bulto volvió a la postura erguida detrás de la patrulla de niebla. No cabía en la lógica de que un perro siguiera un vehículo durante kilómetros. En el paradero, un hombre mayor que vendía café me miró sin sorpresa. «¿Esos se ven por aquí?», dijo, como quien comenta sobre las lluvias. «No molestan, pero te dejan inquieto». No pregunté más. Continué hasta la siguiente caseta de revisión, todavía con el eco de las patas invisibles en las rodillas. Al poco tiempo, en una curva, otro camionero que venía en sentido contrario nos hizo luces y al frenar se inclinó para mirar por la ventanilla y señaló con el pulgar hacia atrás. No hablamos. Había mutua conjetura, que coincide con jornadas de niebla, con noches largas, con la soledad del volante. Esa semana preferí no viajar solo de noche. Incluso las pausas para tomar café en paraderos las hice acompañado. La sensación de ser percibido permanece. Cuando paso por esa sección de carretera, ajusto la velocidad y me concentro en no perder la calma. Si me preguntas si el perro fue real, te diré que vi su contorno más de una vez. Si me preguntas si mordió, no puedo decir que sí.
Lo que sí afirmo es que el camino que cruza Puebla tiene historias donde la presencia animal toma rasgos humanos y donde lo que sigue a un vehículo no siempre es un animal. Conducir de noche me dejó una cautela que no tenía antes. Aprendí que hay cosas que acompañan la soledad del viajero y que la forma que adopten no obedece a la lógica del viaducto. La octava historia me devolvió al equipo que alguna vez me pidió ir a La Perdida, en Hidalgo, para una sesión de fotos antiguas y registro de fachadas. Íbamos Noa, una fotógrafa que siempre llevaba rollos extra por si acaso, Julián con su libreta de notas, Amalia con el trípode y yo con el equipo de topografía. El propósito era documentar el pueblo con luz de tarde, esas horas que vuelven la piedra amable y el polvo dorado. Partimos con expectativas de silencio histórico y encontramos en cambio una pausa absoluta que no era memoria, sino presencia. Llegamos cuando el cielo aún tenía color, pero con la sensación de que el día se acercaba a un punto de no retorno, una franja de sombra que se extendía sobre la plaza. Al principio todo fue normal. Niños que jugaban a la orilla, una señora que barría la puerta de la cantina, el olorcito de pan recién hecho que alguien ofrecía de vez en cuando. Sacamos nuestras cámaras, colocamos la estación y comentamos ángulos. Yo recuerdo que el aire estaba quieto, tan quieto que el sonido de la cuerda de la plaza, ese murmullo que hace un tendedero al ser jalado, era perceptible a lo largo del espacio. No hubo un zumbido, sino un corte suave que dejó la plaza en un azul grisáceo. Al principio pensamos que era una sobrecarga. Alguien fue a checar el transformador. Lo que no esperábamos fue que al apagarse las luces, las figuras en la plaza siguieran inmóviles. Gente que hasta un momento antes se movía, ahora parecía estatuaria. Un hombre con la mano en el bolsillo, una mujer con el gesto pausado a mitad de un saludo. No estaban desmayados, estaban en una postura como de espera, con los músculos tensos. Intentamos hablar, pero las palabras no parecían llegar a los oídos de los inmóviles. Fue como si una membrana cubriera el aire. Noah intentó fotografiar con flash y su cámara devolvió una imagen pálida, sin la textura esperada. Las figuras aparecían como siluetas grises, sin rasgos definibles. Julián sintió la garganta apretarse y toser. Su tos rebotó en la plaza y no fue respondida por un eco humano, sino por un silencio que devolvió una presión al pecho. Amalia comenzó a decir que se sentía ahogada. No era hipérbole. La sensación de opresión era física, una molestia que no todos compartían con la misma intensidad, pero que ninguno podíamos ignorar. Intentamos salir de la plaza, y las calles que minutos antes parecían abiertas, ahora daban a muros de silencio. Las linternas que encendimos mostraban solo una masa de partículas en suspensión, polvo que flotaba sin patrón. No había viento, no había sonido que justificara la inmovilidad de la gente. En ese momento decidimos irnos. Subimos a las camionetas y arrancamos, con las luces altas. Atrás, en la plaza, las figuras quedaron como poses slow motion, detenidas en su cotidianeidad. En el camino, alguien tocó la radio, y no salía más que un ruido blanco, una interferencia que crecía y decrecía como respiración ajena. Julián apretó el volante con tanto nervio que las articulaciones le dolieron después. Llegamos a la salida del pueblo y a cierta distancia las luces volvieron. No fue un restauro gradual, fue un clic, el clic de una máquina que se pone en marcha. Al girar la vista, comprobamos que la plaza había retomado su vida. La gente conversaba, camiones pasaban y el humo del comal se levantaba en espirales. Pero ninguno de nosotros, ni el dueño de la cantina ni los niños, pudo explicar el intervalo en el que el tiempo había parecido congelarse. Amalia juró que sintió una mano en la espalda, pero al voltear no había nadie. En días posteriores, Noah no pudo mirar fotografías de plazas sin experimentar un vértigo leve. Julián tuvo problemas para conciliar el sueño durante semanas. En la noche le parecía que la ciudad empezaba a contener el aire, hasta que él se movía. La gente del pueblo, por su parte, habló de extrañas noches en las que la electricidad se iba y la gente quedaba en silencio,
con la sensación de no poder respirar del todo hasta que se restablecía la luz. Amalia juró que sintió una mano en la espalda, pero al voltear no había nadie. En días posteriores, Noah no pudo mirar fotografías de plazas sin experimentar un vértigo leve. Julián tuvo problemas para conciliar el sueño durante semanas. En la noche le parecía que la ciudad empezaba a contener el aire, hasta que él se movía. La gente del pueblo, por su parte, habló de extrañas noches en las que la electricidad se iba y la gente quedaba en silencio, con la sensación de no poder respirar del todo hasta que se restablecía la luz. No quiero decir que el pueblo haya estado sometido a algo intencional. Prefiero pensar que hubo un interruptor del mundo que en ciertos momentos se apaga y aparea a los vivos con una memoria que se parece al tiempo detenido. Cuando fueron pasando los meses, charlé con ellos sobre lo ocurrido y con vecinos que evocaban episodios parecidos, cortes de luz que atraían a quienes no sabían de qué se trataba, la plaza como un punto de concentración donde la gente quedaba suspendida, a la espera de una señal que volviera a la rutina. Todo empezó a encajar en la forma que tienen las pequeñas comunidades de hablar, historias que se repiten para intentar explicar lo inexplicable. Nosotros nos fuimos con fotografías que en muchos casos no mostraban lo que creíamos haber visto. Al cerrar esta serie de relatos hay una cosa que permanece. No es la certeza de una causa ni siquiera la acumulación de pruebas. Es algo más pequeño y más difícil de nombrar. Una sensación que se instala detrás de la garganta. Una manera de medir el silencio como si fuera una entidad con voluntad. En esas noches, la tierra, los pozos, las sombras, las carreteras y las plazas no se comportaron como simples escenarios. Se movieron de forma que nos invitó a replantear la frontera entre lo que entendemos por normal y aquello que no encaja en nuestras redes de sentido. No pido que me crean, solo relato las respiraciones y las pausas que he visto y sentido. Si algo quisiera dejarte como lector y escucha es esto. Presta atención al silencio cuando visites un rancho, cuando pases por un maizal, cuando te acerques a un pozo con cadenas o atravieses una carretera de niebla. No como advertencia de peligro específico, sino como una forma de respeto. A veces la tierra guarda sus formas más antiguas con la misma tenacidad con la que guarda la familia y el trabajo. Si alguna de estas historias te inquietó, cuéntalo en los comentarios cuál te acercó más al silencio. Suscríbete para más relatos reales. Aquí seguimos juntando voces que la ciudad deja atrás. Y una última cosa antes de apagar la luz. Si alguna vez vas a un rancho y notas que el silencio te responde, no lo tomes como un reto. A veces el silencio no es ausencia, es una forma de diálogo que no siempre queremos sostener.